Buen día, es un gusto darles la bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente Mirta Colón. En esta ocasión estaremos abordando el tema Garinagu, la épica historia de un pueblo que desafió la desaparición. Esta conversación estará moderada por Mirta Colón, presidenta de ONECA, y con la participación del investigador garífuna Andoni Castillo. A lo largo de esta conversación exploraremos los orígenes del pueblo garífuna y su rica cultura. De ahí nos adentraremos en cómo aquellos antecedentes les han dado fuerza para las luchas que han enfrentado a lo largo de los siglos, desde su resistencia frente al desplazamiento forzado hasta la preservación de su identidad a través de la lengua, la música y la espiritualidad. Este webinar ofrecerá una mirada profunda a la resiliencia y fortaleza del pueblo garífuna. Este evento es una oportunidad única para aprender sobre un pueblo que, a pesar de los desafíos, ha mantenido viva su identidad y su espíritu de resistencia. Queremos iniciar esta sesión del seminario permanente con un video en donde miembros de la comunidad garífuna hacen una reflexión sobre la importancia de sus tradiciones y celebraciones que han heredado de sus ancestros y de la importancia que tienen para el cuidado de la comunidad. Durante los años más complejos de la pandemia COVID-19, las prácticas como usar mascarilla, mantenerse informados y vacunarse contra enfermedades fueron claves para el bienestar y la salud de las comunidades garífunas, sobre todo en la iniciativa de comunicar estas indicaciones en su lengua materna. Les invitamos a escuchar. La diga sandile siya be wa mali halu warita gunya wayuna warita gunyin wanichu le higiru be wayuna gun higogu wamo ura lamu go wichi go sereme hon wayuna go luagu hadoro go wao lida yumuro le gunda tiwa ni bagari gidiwala wayuna gun dogu wa huma wau lao hasubudi here wa mamuga luba amuyigu masuguru wa be yebe sandile uwa huguya wama aniha go COVID-19 moso tuma wakoni giragu wongo gunya be ke beresona hau nanigo ligia bakunarwa ube aliha nunguya nu nabihini idemoy Here timati wa uwara. Globe icon. En este esfuerzo reconocemos el legado de Mirta Colón, activista y trabajadora social garífuna hondureña, presidenta de la Organización Negra Centroamericana ONECA, quien ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los inmigrantes caribeños y la prevención del VIH, educación sexual y la preservación cultural del pueblo garífuna. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Mirta en esta conversación, quien será la moderadora. También tenemos con nosotros a Andoni Castillo Pérez, investigador y antropólogo garífuna de Honduras. Cuenta con una maestría de metodología de investigación económica y social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Agricultura UNA en Catacamas, Honduras, y escritor autopublicado con libros como la novela histórica de los Garinagu, denominada Baragua, los amos del océano, que en la lengua garífuna significa océano. Otro libro es La resistencia insurreccional de la Revolución Garífuna. Otro libro es Exploradores africanos en las Américas, entre otras publicaciones.
Muchas gracias a Andoni Castillo por estar aquí con nosotros y les cedo la palabra a Mirta Colón. Muchísimas gracias a Jason. Queremos comenzar por agradecer a Alianzas América por crear este espacio, que es un espacio más para nosotros, un espacio para compartir. Creo de que el hecho de compartir nuestra historia es bien grande y hermoso para nosotros. Es importante para nosotros porque a través de compartir es de que nosotros nos vamos conociendo mejor. Con Andoni Castillo nos conocimos, creo de que a principios de los 90 en la ciudad de Nueva York, donde Andoni comenzaba a escribir. Creo que Andoni escribió su primer libro en la ciudad de Nueva York. Luego entonces decide regresar a Honduras y desde entonces él no ha dejado de escribir, de seguir atrás de esa historia, ya que nuestra historia en realidad no la tenemos completa todavía, no la tenemos completa, pero creo de que vamos consiguiendo mucha más información para nosotros dejar ese legado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces tenemos acá 4 preguntas generadoras de la discusión y voy a comenzar por hacerle a Andoni la primera pregunta y es sobre el pueblo garífuna. Andoni, ¿qué es el pueblo garífuna? Muy buenos días, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Alianza Américas por la invitación y es un honor para mí compartir este espacio con la doctora Colón, que si bien es cierto, nos conocemos hace muchos años y nos hemos mantenido en contacto y también compartiendo elementos históricos y hallazgos relacionados al pueblo garífuna. En respuesta a la pregunta, en los últimos años hemos llegado a la conclusión de que para poder contextualizar la historia garífuna y poderlo comprender de una forma más objetiva y explicativa, hemos identificado varios periodos de la historia garífuna, el periodo precolombino y el periodo colonial, y incluyendo el periodo contemporáneo. O sea, en estos 3 periodos tratamos de explicar cada experiencia basado en cada uno de los periodos. El periodo precolombino describe la presencia del pueblo amerindia en las Antillas Menores, sobre todo la isla de San Vicente, y al mismo tiempo compartimos y estamos de acuerdo con los historiadores que han escrito sobre la inmigración de esta población de Sudamérica hacia las Antillas Menores, que inició durante la era cristiana en los años aproximadamente de los 1200. Y esta población obviamente habitaba las Antillas Menores y se establecieron en esta isla, a lo que podíamos identificar el pueblo arahuaco. Y posteriormente hay una nueva tesis sobre la presencia de inmigración africana en los años de 1300, que también coincidieron en esa isla de San Vicente. Y luego después entramos a la era colonial, cuando inicia la presencia europea en la isla, en las Antillas Menores, y eso obviamente da inicio en los años de 1610, 1620,
y obviamente comienza un nuevo elemento histórico de lo que es la resistencia de de los pueblos indígenas que habitaban ese territorio mucho más antes de la presencia colonial. Por tanto, los pueblos indígenas se organizaron y lucharon en contra de la colonización y en contra de la esclavitud. Obviamente hay una discusión sobre, sobre el origen del pueblo garífuna en la isla de San Vicente. Algunas de las cosas que hemos estado, um, que hemos intentado en poder desafiar son las diversas tesis que existe atrás de sobre la presencia de diversos pueblos en la isla y cómo se originó el pueblo garífuna en la isla de San Vicente. Y una de esas es la explicación más popular dentro del imaginario colectivo y también que ha sido legitimado por diversas instituciones académicas y también de los gobiernos sobre que un barco de esclavizados africano había, um, había llegado a la isla en los años de 1635. Dicho barco había había hundido y que los sobrevivientes se mezclaron con el resto de las poblaciones indígenas. Esa es esa es la tesis más popular. Sin embargo, ha habido nuevos hallazgos que define que donde pone en tela de juicio esa tesis, los nuevos hallazgos describe que el pueblo garífuna ya habitaba la isla de San Vicente mucho más antes del del inicio de la esclavitud, motivo por lo cual no fueron sometidos a la esclavitud y se organizaron y lucharon para defender su territorio y defender su sistema de vida ante la presencia de los colonizadores europeos. Y esta tesis se aproxima más a la narrativa también colectiva que tenemos nosotros como pueblo garífuna, debido a que dentro del imaginario del pueblo garífuna, nosotros nos identificamos como un pueblo, como un pueblo indígena con una particularidad totalmente diferente, con una cosmovisión propia, con una religión propia, con una espiritualidad propia y que afirmamos y con mucha determinación que no somos descendientes de aquella población que fue sometida a la esclavitud en la isla de San Vicente, sino que nuestro pueblo siempre estuvo libre en la isla. Sin embargo, vale aclarar a la audiencia de que um, nuestra característica física hoy, sin duda alguna, dentro de la isla, se dieron muchas simbiosis con el elemento africano que que había llegado a la isla y no cabe duda que también hubo mestizaje y algunos elementos culturales, incluso lingüístico del elemento africano. Sin embargo, la lengua que hablamos es eminentemente amerindia, es una lengua arahuaca. La incorporación de algunos elementos africanos y también la incorporación de otras lenguas como el francés y español, inglés, que también existe en la lengua. Eso vino después de la construcción de relaciones que tuvieron los garífunas. En primer lugar, construyeron relaciones en la isla de San Vicente, tanto con los ingleses, al igual que los franceses. Por eso algunos términos en francés o inglés están dentro de la lengua garífuna. Y por supuesto, en su llegada hacia Roatán, Honduras, también construyeron relaciones
con la población mayoritaria hispanohablante, por lo que poco a poco algunos elementos en español fueron incorporando a la lengua. Pero la raíz original de la lengua garífuna es eminentemente arahuaca, no es una lengua, no es una lengua producto de una mezcla, tal como también alguna tesis sobre el origen de la lengua garífuna algunos lingüistas lo han descrito de esta forma, pero que nosotros lo hemos asegurado que realmente tiene las raíces compuestas sobre la lengua merinda y obviamente la lengua arahuaca. El pueblo garífuna luchó constantemente en la isla de San Vicente. Hubo varias batallas, hay aproximadamente 180 a 200 batallas que tuvieron los garífunas durante 2 siglos en la isla de San Vicente, desde el momento que los colonos europeos llegan a la isla, y también firmaron varios tratados. El primer tratado de los garífunas, entre los garífunas, los franceses y los ingleses, fue en el año de 1660. El segundo tratado fue en el año de 1773, previo al proceso independentista de los Estados Unidos de Norteamérica. Y este último tratado, los británicos reconocen que el pueblo garífuna es un pueblo originario de la isla de San Vicente, y que son ellos los que poseen la tierra. Y no obstante, también ese tratado lo reconoce como un país, le llamaban el país Caribe. Y hubo sendas negociaciones entre los garífunas y los colonos europeos. De igual forma, también construyeron alianzas con ellos mismos, alianzas de cooperación en la isla, y hubo negociaciones también negociaciones incluyendo alianzas comerciales entre los franceses, los ingleses y los garífunas en la isla, y siempre mantuvieron su propia libertad debido a las alianzas que habían firmado previamente. Y después ya la última guerra explotó en el año de 1796, casi un año después de la muerte del líder garífuna Joseph Chatouillet, que fue un negociador, un personaje que estuvo enfrente de todo el proceso de la resistencia, juntamente con la esposa, que nosotros también como pueblo garífuna reconocemos y honramos, que es Barauda. Se escribe muy poco sobre Barauda. Hasta recientemente pudimos identificar que hay una área en la isla de San Vicente que está en honor al nombre de ella. Seguimos en proceso de investigación para poder ver algunos elementos históricos orientados a la contribución de ella en la lucha en defensa de la cultura y el patrimonio del pueblo garífuna. Y después que explotó esa guerra, los británicos ganaron la guerra en la isla y capturaron a los garífunas, aproximadamente 5,000 garífunas, y lo llevaron a una isla denominada Balisou, siempre en la isla de San Vicente. Estuvieron en esa isla aproximadamente 3 meses. En esa isla murieron cualquier cantidad de personas. Aproximadamente 2.500 a 3.000 personas murieron en esa isla, y los sobrevivientes fueron obligados a entrar a un barco y desterrarlos hacia la isla de Roatán, ubicado en la República de Honduras. Y este hecho histórico
ocurrió en el año de 1779, por lo que esa es la historia de resistencia que tenemos y llevamos obviamente ese legado de nuestros ancestros y mantenemos todavía nuestra lengua viva, por lo que garífuna es mi primera lengua y generalmente un sector de nuestras comunidades en Honduras aprendemos español como segunda lengua en las escuelas. Entonces, por lo que es un legado que mantenemos de nuestros ancestros, esta lucha y esa resiliencia en que vivimos forma parte de la dinámica social en que vamos evolucionando junto con ello. Gracias. Que nos gustaría, muchas gracias Andoni, muchísimas gracias por toda esa información que nos has dado. Sin embargo, nos gustaría saber un poco más, saber, por ejemplo, qué pasó con los que pelearon en San Vicente, qué pasó con ellos. Sabemos que no tuvieron la misma suerte de los que llegaron a Roatán. No todo mundo llegó a Roatán. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo hemos practicado la resistencia, la resiliencia? ¿Cómo lo hemos practicado aún en Centroamérica después de haber llegado de la isla de San Vicente? Tal vez nos pudieras ahondar un poco más en eso. Sí, muchas gracias. Hay un elemento importante que previo a la captura de los 5,000 garífunas durante la guerra, sin embargo, en el año de 1796, en que se estalló la guerra y fueron capturados aproximadamente 450 a 500 garífunas y juntamente con franceses y también algunos caribeños y fueron trasladados hacia Inglaterra, a varias cárceles a Inglaterra en calidad de prisioneros de guerra. En su mayoría estuvieron en Port Chester. Port Chester queda en Portsmouth Harbor, en Inglaterra, muy cerca de Londres. Allí estuvieron dentro de esa prisión, algunos murieron y no solo fueron prisioneros varones, sino que también entre mujeres y niños. De acuerdo a la investigación de Warwick University de Londres, la cárcel fue cerrada entre los años de 1800 a 1803. Sin embargo, los garífunas prefirieron ir a Francia. Hay unos pocos se quedaron en Inglaterra. Continuamos todavía con la investigación para poder rastrear posibles familias que habían quedado aquí en Inglaterra. Tenemos información que en su mayoría fueron a Francia y se establecieron en el puerto de La Rochelle, en Francia, que habrían llegado durante los años de 1800 a 1803 en el marco de un convenio que firmaron los franceses y los británicos de intercambio de prisioneros. Y parte de mi trabajo actual es seguir las huellas de estos garífunas que habían llegado a Francia durante aquella época. Y por otro lado, los que quedaron en la isla de San Vicente y fueron perseguidos, tuvieron que aislarse después del destierro y también fueron obligados a no seguir a hablar garífuna, sino que hablar inglés.
todavía las comunidades garífunas están en la isla de San Vicente. Recientemente, el año pasado, estuve visitando por ahí y reuní con varios líderes. Están organizados y año tras año, en mes de marzo, conmemoramos el, el día y el tributo a nuestro máximo líder, José Chatouillet, que habría sido asesinado un 14 de marzo de 1795. Cada 14 de marzo conmemoramos ese histórico día, no solo en la isla de San Vicente, de igual forma también lo hacemos en Belice, en Guatemala, en Nicaragua y Honduras, donde la población garífuna está, está presente. No sé si logré responder, doña Mirta. Bueno, seguimos, Andoni. Una vez que nosotros llegamos pues, a Centroamérica, una vez que nos trajeron a Centroamérica, nos expandimos, como tú ya lo has mencionado, por toda la costa norte de Centroamérica. Sin embargo, a través de los años también hemos tenido desafíos, ¿verdad? Y hemos tenido grandes desafíos en todos los países de Centroamérica donde nosotros hemos vivido y todavía lo seguimos teniendo. ¿Cómo tú crees de que nosotros pudimos manejar casi más de un siglo en la región, viviendo en paz, viviendo, sí, no teníamos educación formal, pero pudimos vivir por más de 150 años en la región sin ningún conflicto, ¿verdad? En la región. ¿Cómo tú crees de que nosotros logramos eso? ¿Qué fue lo que nosotros aplicamos para nosotros poder haber resistido 150 años sin que tuviéramos problemas con ningún vecino? En primer lugar, después que llegaron los garífunas en el año de 1700, un 12 de abril de 1797 a la isla de Roatán, no fue un viaje de vacaciones. La gente venía muriendo, algunos venían amarrados porque venían en calidad de prisioneros de guerra. Um, y eso es importante aclararlo porque a veces cuando conmemoramos ese día, nuestros jóvenes creen que fue algo rutinario, un viaje de rutina o de vacaciones. Sin embargo, eso fue un destierro y los mismos garífunas en alguna medida estaban en la mano prácticamente del enemigo, sobre todo su suerte. Entonces llegan a la isla y buscan la forma como establecerse en la isla para iniciar una nueva vida, pero también la historia relata que algunos barcos antes de tocar tierra firme en la isla de San Vicente fueron secuestrados por los españoles. Dos de los barcos fueron secuestrados por los españoles con los garífunas y lo llevaron hacia el puerto de Trujillo, que es Trujillo en Honduras, está ubicado en la tierra firme. Y hay otros relatos que señala que después que los garífunas llegaron a ese puerto, negociaron con los españoles y, y se decidieron quedarse en la isla y los españoles les cedieron territorio a cambio de contribuir con ellos para poder expulsar a los ingleses que querían ocupar Trujillo. Y obviamente los ingleses, después que desembarcaron los garífunas en Roatán, regresaron a Trujillo para traer a los garífunas hacia Roatán. Lograron rescatar un barco, pero el otro barco no lo lograron rescatar, por lo que
parte de la población garífuna quedaron en Trujillo, es decir, que llegaron simultáneamente garífunas a Roatán y también a Trujillo. Después de todo esto, los garífunas entran a un proceso de sobrevivencia en un lugar que no es, que es totalmente diferente a su realidad. Ellos venían de la isla de San Vicente y esa es la realidad que conocían en materia de territorio. Sin embargo, buscaron los medios posibles para poder sobrevivir tanto en Roatán y también en Trujillo. Más adelante, los garífunas comenzaron a interesarse en emigrar a tierra firme, por lo que llegaron a la ciudad de La Ceiba, y era una época en Centroamérica donde había luchas entre el proceso, entre el movimiento independentista y también los colonizadores que querían abarcar mucho territorio. Estamos hablando entre los españoles e ingleses. Muchos de los garífunas que no sentían tan seguros, en todo caso, inmigraron hacia Guatemala a inicio de los años de 1803 a 1804. Entre 1803 a 1819 inmigraron a Guatemala, Belice, al igual que Nicaragua. Y cuando toma fuerza el proceso independentista en Centroamérica, los garífunas fueron partícipes del proceso independentista centroamericano y muy poco se habla de eso en Centroamérica, ni en universidades, ni en escuelas, pero el máximo libertador centroamericano, Francisco Morazán, reclutó también garífunas para formar parte de de la antigua Armada de la República Federal Centroamericana, y unos de lo que más se conoce hasta ahora es Juan Francisco Bulnes, a quien nosotros denominamos como Walumugu, que estuvo al par de Francisco Morazán y era teniente. Recientemente la legislación de Honduras lo ha reconocido como un héroe que estuvo al par de Francisco Morazán. Hay suficientes elementos históricos, suficiente información sobre la vida y sobre la biografía y el papel que jugó Juan Francisco Bulnes, un garífuna, dentro del proceso independentista centroamericano. Y después de todo esto, ya los garífunas se incorporan a la vida nacional. Fundaron muchas comunidades alrededor de la costa atlántica hondureña, desde Puerto Cortés, muy cerca a la frontera de Guatemala, hasta La Mosquitia, y ya ascendiendo geográficamente hacia Nicaragua. Um, por lo que los garífunas estamos asentados en la costa norte de Honduras. Es es una área costera muy rica. Nos ubicamos en en el territorio más apetizado incluso de Centroamérica. Um, no solo en Honduras, al igual que Guatemala, los garífunas están ubicados en una área muy rica en La Buga, en Livingston. De igual forma, en Nicaragua, están ubicados en Orinoco, muy cerca de la isla de Bluefields, y también en Belice. También estamos ubicados en la costa, en las comunidades garífunas que fundaron los garífunas de Belice, por lo que es una de las áreas en Centroamérica consideradas muy ricas, donde nosotros estamos asentados, y por lo que vivimos grandes desafíos día a día por los intereses de las transnacionales, y en alguna medida también nuestros gobiernos contribuyen
en todo esto, por lo que generamos un proceso de resistencia y organizándonos ante las amenazas a nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, Andoni. Y seguimos, ¿verdad? Porque sí creemos de que el problema de las tierras es un problema serio en nuestras comunidades, no solamente en Honduras, sino que también en la región donde nosotros vivimos, porque de igual manera la viven en Belice, en Guatemala y en Nicaragua, ese problema de las tierras. Mencionabas, Trujillo, una de la primera comunidad en tierra firme de los garífunas acá en Centroamérica. Trujillo, que tiene también un gran problema de tierras, y que al ser la primera comunidad, se supone entonces de que nosotros hayamos llegado, como tú lo mencionaste, en el 1797. Llegamos, ¿verdad? Llegamos a Centroamérica, no llegamos a Honduras, llegamos a Centroamérica, porque en ese momento no estaba dividida la nación, Centroamérica por naciones, ¿verdad? Entonces, la independencia de Honduras es en 1821. No sé si antes de la independencia hayan habido presidentes, pero de momento surgen en la pelea de la situación de las tierras que se dan acá, en Honduras, surgen documentos que dicen, esos documentos que fue firmado por un presidente varios años después de haber llegado a Honduras, de que nosotros únicamente habitábamos allí, pero no éramos propietarios de la área donde nosotros vivimos. Y estamos hablando de más de 200 años de haber vivido en esa área. ¿Qué tú crees de que pasó? ¿Qué tú crees de que por qué se trata de esa forma, en términos de que hay hasta leyes actuales que tú vas, pones una casa en un solar vacío y si nadie lo reclama en 3 años, tú vas y lo pones a tu nombre y ya es tuyo? ¿Y cómo es posible que después de 200 años de vivir en una área, esa área todavía no es nuestra? ¿Qué tú crees de que sucede ahí? ¿Por qué se dan esas cosas? Hay suficientes evidencias de la presencia de los garífunas en Honduras. Yo creo que compartí en su momento um, con los líderes que estaban organizándose para defender Roatán, perdón, para defender Punta Gorda, debido a que querían desalojar a los garífunas de su propia tierra. Hay un documento emitido por Inglaterra, donde después de la independencia de Honduras emitió esa carta al nuevo gobierno de Honduras diciendo a que respetara el derecho del territorio de los garífunas en los lugares donde estaban asentados, sobre todo uh, relacionado a Punta Gorda, debido a que um, los ingleses le habían otorgado territorio a los garífunas para que vivieran allí. Si, si hubo si ese presidente en su momento escribió de esa forma, yo podría relacionarlo con el proceso de del emblanquecimiento en América Latina. Y yo creo que fue en esa época donde había una política de Estado, y no solo fue en Centroamérica, sino que también en Sudamérica, existía una política de Estado de poder aniquilar a los descendientes de África, incluso a los pueblos indígenas, para no mezclarse con el resto de la población, motivo por lo cual fueron aislados los pueblos indígenas y la población afrodescendiente en Centroamérica, incluyendo, incluyendo la negación del derecho hacia la educación
la negación de derecho de poder gozar de ciertos de los derechos humanos que le otorga a todos los ciudadanos. Y ahora que estamos viviendo en un momento histórico de lucha de la defensa de nuestras tierras, no dudaría que estas son algunas de las justificaciones del gobierno. Sin embargo, los garífunas llegaron a Honduras, está claro, antes del proceso independentista centroamericano, que fue prácticamente en el año de 1821. Los garífunas ya estaban asentados en estos territorios. Por tanto, la primera constitución de la República y está claramente la primera constitución de la antigua República Federal Centroamericana, está claro el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes que en su momento vivían en Centroamérica. Por tanto, si la primera constitución de la República reconoce el derecho como ciudadanos centroamericanos a la población indígena y a la población afrodescendiente que ya habitaban en el territorio centroamericano, creo que está sobre encima de cualquier otro, otro pronunciamiento, cualquier otra ley que en su momento fue atribuido por cualquier presidente de la República en aras de poder justificar de que los garífunas no son dueños o no tienen derecho a ese territorio. Finalmente, Andoni, para que nosotros le podamos dar también espacio a la audiencia para que puedan realizarnos algunas preguntas, pero finalmente, ¿qué lecciones quizás nosotros hemos aprendido y qué lecciones podemos también compartir con los demás? ¿Qué lecciones hemos tenido en términos de resistencia, de resiliencia? Pero antes de que llegáramos allí, me gustaría también quizás tocar esta parte de cómo nosotros vivimos por tantos años preservando la lengua, preservando una cultura en países donde existe tanta discriminación y racismo. ¿Cómo nosotros pudimos por muchos años mantener eso? A mí me da la impresión, y siempre lo he mencionado, de que quizás cuando llegaron cerraron sus puertas y no dejaron a nadie entrar, porque fue la única forma de ellos protegerse, de ellos proteger a sus hijos. ¿Y qué eran las cosas estas que nosotros practicábamos y que ya hoy en día ya no practicamos? Por ejemplo, practicábamos, y tú me corriges si yo estoy equivocada, practicábamos la parte esta de cómo creamos paz. A mí me fascina esa parte de la cultura nuestra, que es el vudú, el chudú. Esa es una parte de cómo creamos paz entre nosotros y cómo creamos paz con los que nos rodean. Cómo nosotros en realidad nos fortalecemos espiritualmente para nosotros poder lidiar con todas las cosas fuera de nuestras comunidades, ¿no? Entonces está la parte esta de que, bueno, de que creemos nosotros de que todo ser humano en esta tierra, en esta vida, comete pecado. Y que al morirse, este ser humano tiene que llegar donde Dios a pedirle perdón por nosotros que estamos vivos todavía. Y nosotros como tenemos contento a ese espíritu, haciéndole cierto homenaje a ese espíritu para que pueda tener esa fortaleza de llegar donde Dios y tener que pedir por nosotros. A mí me fascina esa parte de nuestra historia, esa parte de nuestra cultura, porque yo creo de que eso nos mantuvo a nosotros. Primero nos manteníamos como familia, una sola familia.
¿verdad? Donde una de estas prácticas donde se da la mesa de comida, se hacen toda un tipo de ofrenda, que si bien es cierto que sí tenemos mucha de la influencia católica, pero también está la parte esta espiritual garífuna, donde tú sabes que no importa que estés en Inglaterra y no importa que yo esté en Nueva York, todos tenemos que llegar a ese lugar para compartir con la familia, para ser parte de esa familia, para conocernos como familia. Todos tenemos que estar en ayuna, todos tenemos que traer una ofrenda. Entonces, esa es la parte de crear paz entre nosotros, pero que nos fortalece espiritualmente para tener tolerancia a los demás. Esa es una parte. La otra parte es de que si nosotros nos toleramos, si nosotros vienen otros, pueden hacer cosas, pero ¿qué es lo que ha pasado? También la otra parte crítica de esto ha sido el que, digamos, que se ha partido o se ha, un ejemplo, por ejemplo, está el punta, ¿verdad? El baile del punta. Tú sabes de que el baile del punta era una ofrenda también, que cuando se muere alguien, entonces hay un baile, ese baile se hace en honor a ese espíritu, en honor a la partida de ese espíritu. Y a mí me da la impresión, y corrígeme también si estoy equivocada, de que eso ha tenido un efecto primordial en el psíquico de nosotros, porque entonces la punta se saca de nuestro área, de nuestro ambiente. La punta anda volando por todo lado, pero de igual manera nuestro espíritu también anda volando igual que el punta. Entonces, no ha sido únicamente el problema de las tierras el que nosotros hemos tenido. No ha sido, sino que hay otras cosas dentro de nuestro círculo, dentro de nuestro ambiente que nos mantenía a nosotros unidos, nos mantenía, bueno, nosotros éramos ricos, ¿verdad? Yo iba a coger caracolitos en la playa para que hervirlos en lo que mi mamá llegaba de su milpa, para nosotros comer en el día. Pero eso era una felicidad comparado a como nosotros tenemos más abundancia, pero no tenemos, nos hace falta la parte esta espiritual, nos hace falta un sinfín de cosas que ya no preservamos. Me gustaría finalmente entonces darte la palabra para que tú también nos des el cierre de esa discusión. Hay un elemento importante que quisiera compartirlo con el público. Es el código ético que conforma la resistencia garífuna, que es la espiritualidad. Una de las formas de poder combatir a tu enemigo es el control sobre la espiritualidad. Y el instrumento y la arma más importante de la lucha del pueblo garífuna y la resistencia es precisamente esa espiritualidad que nunca lo perdió, y también su lengua, la comunicación con su propia lengua. La espiritualidad y la lengua van de las manos, son elementos importantes que fortalece al individuo. Y eso nunca lo perdió el pueblo garífuna en la isla de San Vicente. Y quiero compartir algo importante con ustedes. Hace 2 años publiqué un libro denominado Liyamuiga. Es una investigación dentro de los archivos franceses, y donde me convencí que realmente los garífunas habitaban la isla de San Vicente, porque en estos datos de los primeros navegantes franceses que llegaron a la isla de San Vicente en el año de 1605,
ellos describieron a la gente que vivía en la isla. Prácticamente fueron los primeros europeos que llegaron a la isla de San Vicente en el año de 1605 y describieron a la gente que vivían allí. Incluso escribieron palabras en su propia lengua, en la lengua que ellos lo denominaron lengua caribe. Escribieron palabras. Son aproximadamente unos 150, 200 palabras que encontré dentro de estos archivos en esa lengua caribe. Cuando yo veo esa lengua y hago la similitud con la lengua que habla el pueblo garífuna hoy, es la misma lengua. Y la descripción que ellos hacen una descripción sobre el pueblo que observa sus prácticas espirituales, las prácticas agrícolas, la pesca, su subsistencia socioeconómico. Prácticamente es la misma práctica que seguimos practicando hasta el sol de hoy. Entonces, esa es una evidencia fuerte para poder retar cualquier otra tesis escrita sobre los garífunas y que son parto del encuentro colonial para poder y concretar que realmente los garífunas no son parto de la colonia. Los garífunas ya habitaban la isla y por eso mismo no fueron sometidos a la esclavitud. O sea, por eso se organizaron para poder resistir ante la colonia dentro de la isla. Y este documento del Tratado del año de 1773, firmado con los ingleses, los mismos ingleses reconocen que son nativos de la isla. O sea, reconocen que cuando llegaron allí estaba esa población. Por tanto, este elemento hay que dejarlo concretamente a la audiencia de que los garífunas no son parte de la colonia, porque todo lo que parió la colonia lo destruyó. La UNESCO señala que entraron aproximadamente 10.000 lenguas africanas a las Américas durante la esclavitud. Ninguna de estas lenguas se habla en las Américas hoy, porque había alguien que tenía control sobre el destino de esta gente que fueron sustraídos desde África hacia las Américas. Por tanto, la historia del pueblo garífuna es una historia de resiliencia y es una historia de la lucha de un pueblo originario frente al recién llegado que llega con el objetivo de poder apoderarse de su propio territorio y de su propia cultura. Entonces, la espiritualidad es la columna vertebral, por lo cual los garífunas resistimos hasta el sol de hoy. Incluso en nuestra llegada hacia Honduras, y hubo una época, creo que en los años de 1900, sí, 1900, después del proceso independentista, la iglesia llega a adoctrinar a los garífunas dentro de sus comunidades. Están pidiendo de que eso fue lo que dije, de que nosotros nos funcionamos con este tema y entonces pero tenemos que pedirle quizás a Alianza América que nos dé unos 5 o 6 minutos para las preguntas y respuestas. Y entonces estamos para que nosotros entonces hagamos las preguntas y respuestas, porque ya casi tenemos ya la hora. No sé si entre Bruce y Hazel nos iban a apoyar con las preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias a Andoni por todos los aportes y ese recorrido histórico con el pueblo garífuna. También a doña Mirta, muchas gracias por esos comentarios tan importantes sobre la espiritualidad y la tradición. Vamos a pasar a unas preguntas de la audiencia. Tenemos a Ángela Zambrano que nos pregunta, vamos a sumar 2, 3 preguntas para darle la palabra a Andoni y así vamos a ir respondiendo.
¿Qué papel jugó y juega la mujer garífuna en la espiritualidad y resistencia del pueblo garífuna? Y esto lo quiero sumar con otra pregunta que hacía referencia a cuál fue el rol de las mujeres garífunas en las luchas históricas. Ok, gracias. La mujer garífuna jugó un papel importante. Yo creo que doña Mirta también podía aportar a esta pregunta. En el hecho, la imagen que tenemos hasta ahora de la resistencia garífuna en la isla de San Vicente, aparecen varias mujeres, pero hay una más, la que denominamos Barauda, y um, casi, casi no escriben sobre las mujeres, sobre la resistencia de las mujeres, sobre el papel de las mujeres en esa época. Sin embargo, lo que hemos encontrado hasta ahora de que hay un territorio en la isla de San Vicente que está denominado con el mismo nombre de Barauda. Barauda la denominamos una mujer, una de las esposas que tenía Joseph Chapier, porque no solo tenía una, tenía varias, pero fue una mujer que jugó un papel al par de él y le dio mucha fuerza y con mucha determinación para la resistencia ante nuestro pueblo, independientemente que la cultura garífuna es matrilineal, es la mujer que juega el papel más importante, ella es la que educa a los hijos y la cultura, el centro de la conservación, de la salvaguardia de la cultura garífuna está altamente centrado en la mujer. No sé si doña Mirta quisiera Sí, ampliar. sí, sí, no, es que le quitaste, no, No, mira, le digo para si no puedes con los ingleses, a los tongos. Entonces, eso es lo que le digo. Entonces, esa es parte de la historia. Sí, doña Mirta, estamos perdiendo su audio, si no me equivoco, me corrigen si estamos perdiendo su audio. ah, todavía, Ahora mejor, gracias. ok. No, le decía Andoni que hay una parte de la historia que él omite, que es la parte donde Barauda le dice a Satuyé, si no puedes con los ingleses, dame tus pantalones y ponte mi falda. Y eso es históricamente conocido, ¿verdad? Y entonces eso uno. Lo otro es de que los grupos de danza en nuestras comunidades son lideradas por las mujeres. Y eso ha sido histórico también en términos de mantener la familia unida, de mantener la comunidad unida con esas organizaciones. O sea, de que dentro de nuestra comunidad existen varias organizaciones y son organizaciones lideradas por mujeres. Otra pregunta, Jesús. Sí, gracias. Tenemos unas preguntas relacionadas de parte de Yanira. ¿Por qué es importante para el pueblo garífuna reescribir su historia a la luz de su investigación, Andoni? Y otra pregunta es, ¿de qué manera esta información podría cambiar el ahora y moldear el futuro del pueblo garífuna donde quiera que se encuentre una persona garífuna en el mundo? Yo quiero agregar también una pregunta que teníamos y es cómo los jóvenes garífunas se involucran en conocer y perpetuar la historia de su pueblo. Yo creo que al entrar hacia la discusión sobre nuestra historia y reformular preguntas, eso significa que un pueblo tiene avance en materia de discusión. En primer lugar, no somos nosotros los que escribimos nuestra historia, otros lo escribieron y nadie va a escribir maravillas sobre su propio enemigo. Por tanto,
la historia que fue escrita durante la era colonial sobre el pueblo garífuna, también la narrativa está cargada de tantos intereses coloniales sobre, sobre el papel que estaba jugando el pueblo garífuna en su momento. Por tanto, como un grupo de académicos garífunas que hemos venido cuestionando la historia porque no concuerda con la narrativa colectiva que tenemos. Hacemos comparaciones y miramos que realmente está alejado de la realidad. Esto nos ha permitido a nosotros a seguir investigando y aproximar a reescribir la historia para poder construir una narrativa que responda de acuerdo a la realidad histórica del pueblo garífuna. Por ejemplo, cuando encontramos el tratado de 1773 entre garífunas y británicos, un tratado firmado durante la época donde los movimientos independentistas estaban en América, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, y también encontramos algunas opiniones que los mismos Estados Unidos estaban interesados que cómo había logrado los garífunas firmar un tratado con los ingleses en el año de 1773. O sea, nosotros en Centroamérica no teníamos acceso a esa información, no sabíamos sobre eso. Tampoco sabíamos que en el año de 1660 habían firmado un tratado con ellos. O sea, ¿cómo puede ser que traes a africanos esclavizados, por ejemplo, de África y cuando llegas a tierra firme, firmas tratados con ellos? Si firmas tratado, nuestra tesis es que si firmas tratado con ellos es porque eres dueño de la isla, vivías en la isla mucho más antes de la presencia de ellos. Por eso te reconocen como nativo de la isla. Entonces, esa nueva narrativa de poder reconstruir esa historia basado en la contrastación de la información y basado también en el análisis de cada una de las narrativas coloniales y desde dónde ellos están hablando, ¿no? Que escriben desde el poder sobre aquel que consideran que no tiene derecho a poder narrar su propia historia. Yo creo que a esa discusión hemos entrado hasta ahora y se ha generado grandes debates, no solo a nivel de nuestra comunidad garífuna, sino que también a nivel de académicos, por lo que ahora el académico se exige más a investigar un poco más y ver la otra mirada desde la perspectiva del pueblo garífuna sobre su propia realidad histórica. Sí, yo iba a contribuir un poco en eso en términos de cómo podríamos cambiar el ahora y cómo podemos incluir a los jóvenes. Ese es un esfuerzo que estamos tratando de hacer, pero a la misma vez también es un reto, y el reto es grande porque recordámonos que en su momento, en nuestra propia historia, por ejemplo, muchos de nosotros, yo fui víctima de eso, en términos de llamar a nuestros padres a que no nos enseñaran garífuna en la casa. Entonces, cuando no se te da esa oportunidad, ese espacio de ser tú, sino que tenés que ser otro, obligadamente tenés que ser otro, obligadamente teníamos que hablar español y nosotros dejar el garífuna. El garífuna, la lengua garífuna, Andoni, corríjame, no solamente es una lengua, la lengua tiene mucha espiritualidad, mucho contenido. Cuando el garífuna llora, tú vas a llorar aunque tú no sepas hablar garífuna. Tú vas a llorar junto con ese garífuna, aunque no sepas lo que está diciendo, porque tiene mucho contenido la lengua. Entonces, si viene y se te destruye, entonces los padres de nuestros jóvenes hoy en día hablan garífuna. Hay algunos hasta abuelos, porque digo de que, bueno, mi mamá fue llamada a la escuela a que no me hablara garífuna. Y muchos de esos padres dejaron de hablarle la lengua. Entonces nosotros ya hablamos español. Y tampoco ya no queremos ser garífuna, porque el garífuna se viste de una manera y nosotros ya no queremos vestirnos de esa manera. Entonces es un reto bien grande.
pero no quiere decir de que no podamos hacer. Y estamos también haciendo la lucha para ver entonces nosotros cómo también recuperar eso. Muy bien, ya estamos por terminar. Muchas gracias a quienes se han quedado estos minutos extra y agradecemos a Andoni y a doña Mirta que sigan llevando muy puntuales las respuestas. Las últimas preguntas están relacionadas en cómo la comunidad Garinagú se autoidentifica. Y la pregunta es, ¿se debe de decir garífuna o afrodescendientes? ¿Cuándo utilizar esos términos? Y la otra pregunta que está relacionada de José Luis es más en la actualidad. ¿Qué desafíos tiene ahora la comunidad garífuna que residen en los Estados Unidos, pero también en otros espacios del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que se enfrentan? El audio, Antonio, el audio. Tiene que abrir el audio. Ok. Okay. En respuesta a lo que, cómo nos identificamos, nosotros solo tenemos una sola identidad como pueblo garífuna, que somos garífunas y, o garínagu. Nosotros decimos garínagu cuando nos referimos a un grupo de personas o en lo plural y garífuna cuando nos referimos a lo singular. Estamos claros que somos un pueblo indígena y de esa forma también nos denomina la UNESCO cuando declara la música y la danza garífuna como patrimonio intangible de la humanidad. Nos denominamos nomás como garínagu o como garífuna. No asumimos ninguna otra identidad. Esa es la identidad que nosotros tenemos. Y en relación a la otra pregunta, ¿cuál era? No recuerdo. Los desafíos que enfrentan las comunidades garífunas residentes en Estados Unidos, en el exterior. Hay un elemento importante de que la cultura garífuna es una cultura explorativa, exploradora, así nos denominamos nosotros, y eso no inicia desde la llegada hacia Centroamérica, sino que también en las mismas Antillas Menores. Los Garinagu, previo a um, previo a la estancia colonial o durante la presencia de la colonia en las Antillas, también los Garinagu vivían en Dominica, en Santa Lucía, incluso en Martinica, y tenían intercambios comerciales con el resto de todas estas islas. Incluso hay datos de que los garífunas viajaron hasta Sudamérica, porque las Antillas Menores está cerca a Sudamérica, donde construyeron alianzas con los otros pueblos indígenas. Y eso también vivimos en Centroamérica, lo experimentamos en Centroamérica en nuestra llegada hacia la isla de Roatán. Por eso fue fácil como para que los garífunas tomaran la travesía hacia la Buga, hacia Belice, al igual que hacia Nicaragua a principios de los años de 1802. Por tanto, y el otro elemento importante, que aquí estoy respondiendo su pregunta, es que también hay una inmigración temprana hacia los Estados Unidos desde los años de 1338 a 1840, a 1940, perdón, comienza el proceso de inmigración hacia los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ahora pues existe una cantidad de personas viviendo en los Estados Unidos. Alguien me recordaba recientemente de que hay más garífunas garínagu viviendo hoy en los Estados Unidos, incluso que en Centroamérica.
Y esa cultura explorativa nos permite construir relaciones con otros con mucha facilidad. Incluso en Honduras contribuyeron mucho a organizar a los otros pueblos indígenas mediante la COMPA, cuando se aglutinaron una confederación de pueblos indígenas, indígenas de Honduras. Y tenemos esa facilidad de poder convivir con las otras gentes. La misma Iglesia Católica, cuando se instala en nuestras comunidades, la comunidad garífuna lo recibe, pero también hay un código ético que le permite a ellos seguir practicando su propia cultura y no ceder espacios hacia, hacia una culturización en su totalidad, motivo por lo cual todavía continuamos hablando garífuna. Es decir, construimos relaciones, en el caso de Centroamérica, vamos a las universidades y nos graduamos de las universidades, nos graduamos de las escuelas, pero conservamos todavía nuestra cultura. Si bien es cierto, tiene un impacto la culturización, pero, pero también existe un código, podía explicarlo yo, que nos permite a nosotros seguir conservando la cultura y conservando la lengua. Y ese elemento nos ha ayudado a poder transmitir la lengua y transmitir la cultura de generación a generación. Encontramos ese asidero, encontramos ese hilo conductor de tal manera que nos pueda conectar, pero también es un gran desafío para nosotros, en el caso de los nuevos jóvenes, en el caso de los nuevos niños, debido a que, um, debido a que las mismas, los mismos programas de enseñanza de la lengua en nuestros países necesitan mayor fortalecimiento, se requiere mayor trabajo, de tal manera que se pueda ir desafiando todos estos elementos que tenemos actualmente. Dame un momento, por favor, Hazel. Y es únicamente para ahondar un poco más en lo que es la autoidentificación. Como decía Andoni, el garífuna se identifica garífuna donde llegue, se identifique garífuna. Sin embargo, nosotros hemos participado en procesos universales sobre derechos humanos y en ese espacio se ha denominado, hemos tenido que nosotros incluirnos en el proceso también de todos los afrodescendientes. Entonces es un espacio, lo de afrodescendientes es un espacio político, donde nosotros hemos tenido que unirnos con otros. Y está también la parte de afrolatino, que también es una expresión, es también la parte también política de estas luchas, afrolatino, afrodescendientes. Pero el garífuna se identifica como garífuna, pero participa en esas luchas. Por ejemplo, nosotros fuimos parte participamos en Durban, en la Conferencia Mundial sobre Discriminación y Racismo. Participamos en Ginebra, que es allí donde todo el negro se hizo llamar afrodescendientes, y ahí estábamos y éramos parte de esa lucha. Entonces, esos son espacios políticos que cuando también tenemos que utilizar esa palabra, también nosotros también la utilizamos. El desafío de nuestro en los Estados Unidos es el desafío que tienen todos los emigrantes, y quizás un poco más que el desafío que tienen los emigrantes por el hecho de que nosotros mismos nos excluimos. Y nos excluimos en muchas razones, nos excluimos de las luchas. Desen cuenta de que nosotros tenemos todavía, después de 200 y pico de años, nosotros tenemos todavía miedo de que seamos excluidos, miedo de que volvamos a ser desterrados, entonces nosotros tenemos miedo. Entonces nosotros únicamente nos incluimos en áreas donde nosotros nos sentimos seguros. Entonces es una lucha
extremadamente grande con la misma comunidad y que la comunidad también nuestra ha crecido en los últimos años. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a Alianza América por permitirnos este espacio y estamos siempre, estoy segura que Andoni siempre estará a nuestra disposición para en cualquier momento si tenemos que también bueno, venir de nuevo a hablar del presente porque hablamos más de lo pasado para dar un contexto más que todo de quiénes son los garífunas. Muchas gracias a Alex, Bruce, Hazel, a todos los de Alianza América. Andoni, muchas gracias. Yo sé de que cogiste el tiempo para estar aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias. Ángela Zambrano, siempre estás en mi corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a Mirta, a Andoni, por este espacio, a todas las personas que han participado y nos disculpamos por no cubrir todas las preguntas y comentarios. Les esperamos en próximas sesiones del Seminario Permanente Mirta Colón y además hemos dejado la puerta abierta, como decía doña Mirta, a abrir el espacio, a hablar de las realidades y del contexto actual del pueblo garífuna para el futuro. Así que muchas gracias a todas y todos y les esperamos en otras actividades del Seminario Permanente Mirta Colón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andoni. Ya, Mirta, adiós. Adiós, Mirta. Adiós, adiós, adiós. Adiós.